Voy a crear una base de datos para poder armar una interfaz gráfica de acuerdo a cómo es la definición de su relación de modelo de datos, ¿ya? Entonces aquí voy a conectar esto en SQL Server primeramente, y lo que vamos a crear acá es una base de datos que tiene algunas orientaciones de logística, pero que nos sirve como para poder llegar y armar un software que esté orientado a bases de datos y que ocupe Entity Framework con algunas ventanitas que están de por medio para hacer algunas mantenciones. Bien, entonces desde SQL Server aquí no está iniciado el servicio, así que vamos a iniciarlo. Services.emsc. Después de eso, un poquito más abajo, vamos a encontrar el servicio SQL Server. Aquí está, iniciar. Bien, ahora sí, entonces conectar y listo. Entonces ahora hay parte del script que generalmente uno lo hace para que se cree la base de datos y uno pueda ejecutarlo el script autónomamente, pero yo voy a hacer esta parte que es de logística y vamos a crear la base de datos primero. Entonces aquí desde base de datos, clic derecho, nueva base de datos, y sería BD logística. Y recuerden que el propietario para este caso debería estar con System para poder hacer los diagramas. Entonces aquí aceptar, más abajito entonces aceptar. Luego de eso acá clic nuevo, nueva consulta, y desde aquí se tiene que ejecutar el script desde el create table. No vayan a hacer de nuevo un create database, que les va a arrojar un error. Entonces control C, después acá control V, y ejecutamos este script y comprobamos si es que las tablas están. Y aquí están todas las tablas que necesitamos. Dentro de las primeras cosas que se hizo, y aquí como un repaso de lo que estaba haciendo en la clase pasada, entonces vamos a hacer una clase abstracta que represente a los mantenedores. Entonces aquí archivo, nuevo, proyecto, y luego desde aquí una aplicación que sea WPF con NetFramework, y vamos a llamar app logística y solución logística. Recuerden que tienen que tener diferentes nombres y luego aceptar. Ahora, ¿para qué hacer primero la aplicación? Es para que por lo menos tengan como proyecto inicial la ventana, y después como proyecto complementario estaría entonces la biblioteca de clases que se conecta a la base de datos. Bien, entonces acá, después de crear esta aplicación, la biblioteca de clases lo que va a pretender es representar al Entity Framework y a los diferentes servicios que va a proveer con Entity Framework. Entonces, una de las formas, no es la única, pero que uno puede hacer una solución aquí es creando una biblioteca de clases como para separar la responsabilidad. Nuevo proyecto, y decimos que tenga una biblioteca de clases NetFramework y le vamos a llamar DALC, en este caso logística. Voy a borrar la clase inicial, que actualmente no la vamos a necesitar, y desde aquí primero hacer toda la conexión con la base de datos. Entonces aquí clic derecho, agregar, nuevo elemento, y el elemento aquí sería el Adonet Entity Data Model. Vamos a colocar aquí logística model, y Entity Framework Designer desde la base de datos para que reconozca el modelo y lo represente en clases. Acá hay una conexión, pero vamos a ocupar otra. Nueva conexión, sacamos el nombre del servidor desde lo que sería el SQL Management, y queda el nombre de la máquina, el que representa el IP, el host. Entonces aquí, control V, seleccionamos la base de datos B de logística, comprobamos que funcione, la conexión se hizo, y luego aceptar. Desde aquí entonces hay que ir a reconocer cuáles son las tablas que se van a utilizar y qué versión de framework vamos a utilizar también. Como ya estamos en el 2017, entonces aquí se puede utilizar las que son la de framework 6.x o el que esté actualmente.
Que esto es importante tenerlo en cuenta porque después en el otro proyecto hay que agregarlo. Después siguiente. Y se seleccionan las tablas. En este caso están todas las tablas de logística. Y luego finalizar. Y al hacer esto entonces el modelo es representado entonces en Visual Studio. Y uno puede trabajar con la base de datos como si fueran objetos que uno está creando y está agregando o quitando o modificando. ¿Ya? El Entity Framework entonces por debajo estará haciéndole las pegas de lo que son los insert, los update, los delete, los select, pero en un lenguaje que vamos a utilizar con LINQ. Bien, ahora debería salir un mensaje de un problema que es por el tema de que está sobreescribiendo algunos archivos, algunas cosas así. Ahí está agregando Entity Framework. Entonces se está demorando en descargar el Entity Framework. Ojo con eso. Ya. Ahora por mientras vamos viendo cuáles son las tablas que podemos hacer mantención. Mientras que está ahí analizando. Las tablas que se pueden hacer mantención son las que tendría solamente Primary Key. En este caso, cliente, comuna, producto. Hay otro que se llamaba estado de despacho. Y recepcionista. Esos son los únicos tablas que tienen mantención pura, que no dependen de ninguna otra. Solamente habría que hacer los agregar, modificar y eliminar. Y aquí está. Ahí está representado el Entity Framework. Y ahora pasamos a otra fase que sería armar los servicios. Pero yo les dije que primero, para un poco ahorrar algo de trabajo, vamos a crear una nueva clase que va a ser una clase abstracta. Entonces aquí sería Abstract Service. Y este Abstract Service lo que va a hacer es llegar y representar las operaciones que van a hacer algunos servicios. Pero la cualidad que tiene este Abstract Service tiene algunos componentes que son genéricos. Entonces desde aquí uno coloca menor t mayor. Y también que sea público porque vamos a utilizarlo dentro de otro proyecto. La otra cosa que tiene el Abstract Service es que tiene como protected BD Logística Entity, que es el que representa a su base de datos o las operaciones que van a ocurrir en él. Que este EM es por Entity Manager, el administrador de entidades. Luego uno llega y hace los métodos abstractos que podrían ser los elementos comunes que van a tener todos los servicios. Entonces Public Abstract Void ADD Entity. Y recibe un T Entity, ¿ya? Que eso sería el objeto que va a agregar. Bien, ahora aquí dice mostrar posibles correcciones. Esto es abstract. Si al menos existe algo incompleto o una sola cosa abstracta, significa que toda la clase es abstracta. Entonces aquí hay que colocar también a la clase abstract. Y se arregla el problema. Luego public abstract void upd de update entity. Y luego t entity, que eso es para modificar. Y luego public abstract void del entity. Y el Entity Framework tiene que borrar por la clave única, así que va a ser por object pk, para que nos acordemos que es el primary key. Luego public abstract para retornar todo, list de t, y vamos a colocar aquí get entities para obtener todas. Luego public abstract t get entity y le pasamos la clave object pk. Y eso serían las cosas abstractas comunes que uno puede tener dentro de los servicios. Ahora voy a hacer cada uno de los servicios que son los que necesitamos. El primero que voy a hacer, que es de acuerdo a la base de datos, sería el de comuna, que es como el más sencillo. Bien, entonces aquí clic derecho desde logística, agregar nuevo elemento, clase, y sería service comuna. También colocamos como public service comuna, pero que hereda de abstract service comuna.
Y eso va a requerir que implementen todos los métodos abstractos, que son las cosas que declaramos antes, y van a quedar entonces los códigos hechos. Ahora aquí hay que ir a quitar estos throw new not implemented exception, que está bien que esté, porque está alegando que no tiene nada. Entonces aquí agregar una entidad sería em.comuna.add, y fíjense que esto que está acá viene heredado de el abstract service, y uno coloca entity. Hasta ahí solamente es una intención, porque no ha ocurrido nada. En el momento en que se ejecuta el comando sería cuando uno dice em.saveChange. Ahí recién se ejecutó un comando, en este caso el insert. Después en del lo mismo. Aquí hay que buscar el objeto, sería comuna cbus igual a, y buscamos dentro del entity manager de comuna, filtramos por este objeto particular q lambda q.id, que es su clave principal, y luego colocamos acá dentro de este id igual al pk, pero el pk es un object, así que hay que castearlo, int, y luego de eso pedir el objeto que encuentre el primero, y ese LINQ es el que va a obtener el objeto que queremos borrar. Pero pueden ocurrir dos situaciones. Si este objeto no lo encuentra, cbus igual null, entonces ahí alegamos throw new argument exception comuna no encontrada. Bien, en caso contrario, else, entonces sería que al entity manager le vamos a pedir que de las comunas, comuna.remove, borra lo que está observando la variable cbus, ese objeto. Y aquí todavía no ha hecho nada, no está hecho el delete. Para que lo haga es em.saveChange, y ahí está el de borrar. Lo mismo acá para obtener todas las entidades es return em.comuna.toList de comuna. Estas cosas las hemos hecho antes, de hecho lo hice en la clase pasada lo mismo, así que les sirve como un repaso para que tengamos todo armado. Y getEntity, ¿cómo sería? Hay que buscar primero la entidad y si la encuentra la retorna. Entonces return es el mismo, es exactamente el mismo que el del entity, búscala, que se podría incluso refactorizar ahí, getEntity. Y luego el update ocupa lo mismo, o sea, comuna cbus es igual a la misma búsqueda, y en vez de ser el pk sería un entity.id, y no necesita casteo porque ya tiene los mismos términos. Y también la misma comprobación, if cbus igual null. Si no lo encuentra, entonces es throw new argument exception, y decimos que comuna no encontrada, ahí alegó. Y en caso contrario, else, entonces acá hay que decirle que modifique las cosas que son distintas al primary key. Sería desde el objeto encontrado, cbus.nombre va a ser igual a este entity.nombre. Bien, y desde aquí entonces, ya modificando el nombre, hay que grabarlo. Entonces sería em.SaveChange, y ahí guardó los cambios y se ejecutó el update. Bien, ahora con esto que está acá, entonces ya están todos los servicios armados, por lo menos de la comuna. A partir de esta comuna, al tiro, para que tengamos el circuito completo, voy a armar la ventana, y la ventana que use esos servicios. Entonces aquí desde el explorador de soluciones hay que ir a incluir a este proyecto el Entity Framework, porque no lo conoce. Entonces clic derecho, administrar paquetes NuGet, desde aquí examinar, y uno busca Entity, y vamos a encontrar Entity Framework, y luego le damos instalar y a aceptar. Entonces aquí lo que va a hacer es que instala en el proyecto de la ventana, estaría instalando el Entity Framework.
que eso ya lo hemos hecho antes. Bien. Una vez que lo instale, entonces va a dejar un conjunto de librerías para que pueda entender qué es lo que está haciendo con las otras entidades de la biblioteca. Cada proyecto por separado tiene que saber ese conjunto de librerías para que cuando ejecuten un método lo encuentren. Es más que nada eso. Entonces aquí lo que se está disponibilizando es una DLL, que es la de Entity Framework. Si uno lo ve en el explorador de soluciones y lo ve en las referencias, se va a encontrar con eso. Entity Framework SQL Server, que son DLLs, son librerías. Y desde ahí ya puede ejecutar esos métodos que en particular también lo está haciendo el DALC Logística. Pero ambos lo deben conocer. ¿Ya? Ahora, desde aquí, entonces, uno tiene que ir a buscar esa otra librería. Entonces, vamos a colocar una referencia, a agregar referencia, proyectos y DALC Logística. Con eso estamos diciendo que cada vez que yo compile el proyecto de la ventana, se deberá compilar también el proyecto de la librería. Y ambos compilados deberían estar como un release, como una forma de entrega. ¿Ya? A aceptar. Y aquí está DALC Logística. Ahora, otra cosa que no entiende la aplicación logística es que no sabe cuáles son las entidades, porque fueron representadas por Entity Framework. ¿Y dónde están esas entidades y también los paquetes de conexión? Esas cosas se van a encontrar en el app-config. Dentro del app-config encontramos a connection strings. Estos se tienen que llevar al mismo nivel, en la parte donde son la configuration. Esta parte, vamos después al app-config de la aplicación, de ventana. Después de config sections, podemos hacer lo mismo, que sería connection string. Y guardamos todo. Ahí está configurado Entity Framework. Ahora uno podría utilizar entonces el servicio de comuna. Entonces dentro de esta aplicación, en el main window, voy a crear entonces una ventana que lo que representa es el mantenedor de la comuna. Entonces desde aquí vamos a agregar los diferentes elementos que representan a la comuna. ¿Qué tendríamos? Dentro del cuadro herramienta y al anclarlo podemos agregar entonces algunos labels. Acuérdense que estas cosas tienen gaps, que estos son los elementos que están al costado. Después tenemos otro textbox, que sería del ID, otro label, que es del nombre, y después otro textbox, que sería del nombre. Y los botones. El botón, el primero, va a ser el de agregar. El segundo botón, el de modificar. Y un tercer botón, que sería el de eliminar, que vamos a bajar un poco más abajo. Entonces ahora hay que hacerle los tratamientos de belleza a este cuento. Ir a las propiedades, anclarlas. Voy a sacar un poco el cuadro de herramientas. Y desde aquí, ¿qué tenemos de content? Aquí dice label, tendría que decir ID. Y el nombre, un nombre común para que todos los desarrolladores lo entiendan, LBLID. Más abajo textbox, tenemos otro nombre, TXTID. Y en el contenido, que es el text, nada. Más abajo otro label, sería LBL nombre. Y después atrás, en el content, colocamos nombre. Más abajo en textbox sería nada aquí. Y luego arriba en el nombre, TXT nombre. En los botones lo mismo. El contenido de acá es agregar. Acá abajo sería modificar. Y luego aquí sería eliminar. Y los botones cambiamos los nombres. Esto es btn agregar. Después acá btn modificar. Y acá btn eliminar. Y de ahí entonces tenemos la ventana. Se le pueden aplicar algunas otras cosas, como ir achicándolo, dejándolo en un margen distinto, pero son cosas que uno los puede hacer. Ahora, para hacer eso tienen que apretarlo afuera. Eso es como lo típico. Y desde afuera empieza uno a agregar. Así. Bien. Y esta sería una ventana que mantiene a la comuna. Ahora, actualmente no tiene vida de nada. Entonces lo que hay que hacer es llegar y hacer las cosas mínimas. Primero, ¿cómo se hace el agregar? Le aprieta doble clic en agregar. Y desde aquí, uno lo que tiene que hacer es invocar al servicio. Pero el servicio está en otra parte. Está en using DALC logística. Desde aquí entonces podemos importar el servicio. Entonces sería
servicio comuna, servicio, es igual a new, servicio comuna. Luego, ¿cómo uno llega y crea una comuna? En este caso, como en el abstract service, lo que está haciendo es recibir una entidad, un T, tenemos que pasarle un objeto de ese tipo. Entonces, puede usted hacer acá, dentro de la aplicación, y dentro del agregar, nos dice, ya, necesito una comuna. Y esa comuna le voy a llamar C, igual new comuna. Y esta comuna se llenan los datos. El ID sería el in.parse. ¿De qué cosa? Del txt id.text. Y el nombre sería simplemente el txt nombre.text. De ahí tenemos un objeto lleno de datos que representa un futuro registro de la base de datos. Ahora hay que guardarlo. ¿Cómo se guarda? Servicio.addEntity y le pasamos sc. Pero ¿qué cosas pueden ocurrir? Cuando uno agrega, hay típicos problemas. No se conectó la base de datos, o ocurrió un problema justo en el momento en que se cayó una conexión, cualquier cosa. Entonces uno lo que acostumbra a hacer, que en estos momentos críticos, cuando va a agregar algo, colocarle un try. ¿Ya? Y voy a poner tab para que agregue el try catch exception. Y desde aquí uno deja el servicio en este try. Y si ocurre una excepción, mostrar el mensaje. Entonces sería messagebox.show. Y mostramos el exception, que no tiene una variable actualmente, e.message. Y de ahí entonces estamos con la lógica de ventana. Entonces estamos ocupando eso. Hay otro x entonces. Bien, que el está acá. Son los eventos. Recuerden que este objeto que era el sender es el botón, por si acá. Uno puede sacar también la descripción del botón. ¿Ya? Luego de hacer el addEntity, si lo logró hacer bien, entonces uno muestra un mensaje, messagebox.show, y decimos que comuna agregada con éxito. Después de agregar la comuna, lo que hay que hacer es borrar los campos. Entonces podríamos hacer lo siguiente: txtid.text, decimos string.empty, después txtnombre.text es igual a string.empty. Ahora, esto como se va a ocupar varias veces, se puede refactorizar. Entonces aquí, clic derecho, a extraer método, y le vamos a llamar limpiar controles. Bien, a aplicar. Y ahí estamos haciendo lo de la primera prueba. Ir refactorizando en el momento en que encontremos que existan funcionalidades comunes. Cuando uno agregue, modifique o elimine, va a tener que limpiar. Entonces ahí ya tenemos ese método. Ahora, esto es el agregar. Pero evidenciemos si esto funciona. Veamos al iniciar acá. Y hagamos una prueba unitaria. Al igual que le han enseñado a ustedes en ingeniería de software o en alguna otra asignatura, las pruebas unitarias dentro de desarrolladores son como súper importantes. Antes de hacer cualquier cosa, por funcionalidad hay que ir probando. Entonces aquí sería 1 y voy a colocar Santiago. Agregar. Llega, llama al Entity Framework y dice comuna agregada con éxito. Aceptar y borra los campos. Ahora, tenemos que evidenciar que eso funciona. Vamos al SQL Server y desde aquí tenemos que ir a hacer un select asterisco from comuna. Bien. Y de aquí ejecutamos y vemos que dice 1 Santiago. Entonces lo agregó. Bien. Vamos a otra funcionalidad. Hay que cerrar esta aplicación. Entonces sigamos con la otra funcionalidad. Sería acá, es lo mismo que está acá pero en ventanas, pero ahora hay que hacer el tema de modificar. Pero para efectos prácticos, el modificar, hay una cosa muy curiosa. El modificar necesita también de los dos controles. Necesita del ID y necesita de la comuna. Por lo tanto es exactamente esto mismo. Solamente que cambia algunas cosas. Como lo que muestra. En vez de comuna agregada, comuna modificada. Y en vez de decir addEntity, llamamos al servicio que es updEntity. Pero la acción es la misma. El mismo servicio, solamente que actualiza y modifica. Entonces podemos aquí evidenciar eso mismo. Iniciar. Y vamos a decir que el ID 1 en realidad es Providencia. Modificar.
y luego dice comuna modificada con éxito. Le damos a aceptar. Vamos a comprobar que si efectivamente se hizo. Cele asterisco from comuna ejecutar y dice 1 providencia. Entonces sí lo modifica, ¿ya? Y el código es muy similar. Ahora, en la otra funcionalidad, que es la de eliminar, ahí tenemos algunas otras cositas. Vamos a la ventana, sería main window, y está puesto en modo porque está ejecutándose. Ahí está. Entonces, la funcionalidad eliminar, le damos doble clic, ahí afuera, ahí está. Y es muy parecido a esto, solamente que en vez de recoger 2 elementos, tiene que ir a recoger 1. Entonces acá, copiar esto mismo, lo pegamos abajo, sacamos el nombre, y en vez de colocar vd-entity sería del, y de hecho no es necesario crear un objeto, porque te pide que sea el valor nomás. Por lo tanto aquí podríamos incluso llegar y decir, ¿sabes qué? No voy a crear este objeto, y tampoco voy a ir a asignárselo a nadie, sino que este código que está acá lo voy a colocar en el del entity, aquí, y ahí se borra, porque tengo el ID comuna eliminada con éxito, y luego guardamos y probamos por funcionalidad. Iniciar 1, eliminar comuna eliminada con éxito. Veamos si esto es cierto. En el SQL Server, ejecutar, y ya no existe nada. Entonces ahí está el típico CRUD, que agregar, modificar, eliminar. Ahora, existen otras cosas que se pueden hacer acá también. Como estamos trabajando con entidades, también podríamos ocupar elementos que nos permitan visualizar lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, dentro del main window también podríamos ampliar esto, y para no estar a cada rato viendo, lo que se fijaron que estábamos viendo a cada rato el SQL Server, ¿ya? Entonces lo que se puede hacer es que uno colocar un control que permita visualizar los registros que están en la base de datos. Entonces vamos al cuadro de herramientas y vemos de algún control que podría servir para esto. Generalmente cuando uno tiene algún control, hay unos que se llaman eran grid view, pero acá le llaman de otra manera. Por ejemplo, un list view. Bien, ese es uno, ¿ya? Y el otro es listbox, que es el más sencillo. Por ahora yo voy a mostrarle en un listbox, que sería como la forma de mostrar lo más sencillo. Y el otro son los grid. Entonces el listbox, vamos acá, y lo voy a colocar como un elemento para listar lo que sería el ID y el nombre. Y este listbox, al igual que los demás, hay que también después darle un nombre. Entonces aquí, propiedades, listbox, lst, comunas. Y luego estamos listos. Ahora, cada vez que agregue, hay que decirle que refresque el listbox. Cada vez que abra la ventana, que muestre las cosas que tiene. Entonces aquí en este main window podríamos ir a las propiedades y luego a los eventos, que es este rayito, y desde aquí podemos encontrar un método que se llama loaded. Le apretamos doble clic, dice window loaded. Entonces lo que va a hacer es que cada vez que cargue la ventana, que muestre lo que tiene. Entonces aquí sería servicio comuna, service comuna, servicio es igual a new service comuna. Y que lo que se va a hacer es recorrer los objetos que encuentre de las comunas, que sería list de comuna en comunas es igual a servicio.getEntities, y ahí lo que retorna es toda la lista de comunas. Y luego un for each para recorrer, for each comuna c.in comunas, y desde aquí entonces agregar el listbox. Entonces uno podría al principio, antes de agregar todo, lst comunas punto, en este caso sería items punto hay uno que era un método que era clear, esto, y ahí lo dejan libre.
Y después, mientras recorren, lstcomunas.items.add y le decimos que vamos a agregar el c.nombre. Ya, no importa el ID, por ahora. Vamos a elegir eso. Entonces cada vez que cargue, lo que va a hacer es llenar ese listbox con todos los nombres de comuna. Y esto que está acá, que es mostrar o llenar lo que sería el listbox o refrescarlo, podría ser un método, porque se va a hacer varias veces. Entonces, todo esto que está acá, a extraer método, y va a ser refrescar listbox. Bien, o refrescar lista de comunas, para que sea más descriptivo. A aplicar. Bien, entonces el Windows Loader lo que hace es refrescar la lista de comunas. Pero esto lo voy a ocupar en varios lados. ¿En cuáles lados? Cada vez que agregue, después que agregue y limpie los controles, refresque la lista de comunas. Después de que modifique y limpie los controles, refresque la lista de comunas. Después que elimine y limpie controles, refresque la lista de comunas. Y ya tenemos una funcionalidad más. Entonces aquí sería guardar todo y iniciar. Aquí está haciendo el Windows Loader, no encuentra nada. Perfecto. 1, Santiago, agregar, comuna agregada con éxito, aceptar, y dice Santiago. Y ahora 2, por ejemplo, Macul, agregar, comuna agregada con éxito, Santiago Macul. Y ahí están haciendo una muestra de lo que está dentro de la base de datos y no tienen que ir a volver al select.